Hace algún tiempo, mi hijito pequeño, a quien he llamado Inti, como el sol, me decía, ¿para qué estudiar el pasado? ¿Para qué estudiar la historia? Si lo que pasó ya pasó, no nos sirve para nada, no nos sirve de nada. Ese momento me quedé en silencio frente al ímpetu, a la fuerza con la que el chiquillo me decía lo importante de concentrarnos en el presente y en el futuro, en las tecnologías nuevas. Pero luego, más adelante, hablando de otros temas, sí, es cierto, el pasado no está más y hay que superarlo. No se puede vivir en el pasado. Sin embargo, se puede rescatar del pasado lo positivo y también, ¿por qué no?, lo negativo. La arqueología nos enseña que nuestras culturas tuvieron una tecnología muy particular, una tecnología que se desarrollaba en armonía con la naturaleza, una tecnología no invasiva, no destructiva, una tecnología ecológica, un modo de vida, un modo de pensar sustentable. Pienso que esto es importantísimo. Asimismo, el pasado nos habla de periodos catastróficos, periodos de guerra, de dictadura, de invasiones, de explotación, de esclavitud, que si no los estudiamos, corremos el riesgo de repetirlos. Por lo tanto, tuve la respuesta perfecta. Estudiar el pasado, estudiar la historia, estudiar la arqueología es importantísimo, por cuanto la enseñanza de nuestros antepasados es riquísima. Y no solo es importante en cuanto al conocimiento y a la sabiduría, sino que refuerza nuestra identidad. Hay una película muy interesante que trata sobre un individuo que apareció en una ciudad sin memoria, no recordaba nada. Es una película europea, del norte de Europa. La han traducido al español de diversas maneras. Ustedes la pueden buscar como El hombre sin memoria o algo así. Y este hombre no recordaba absolutamente nada. Al no recordar quién era y al no recordar de dónde venía, quiénes eran sus familiares, qué profesión tenía, no sabía hacia dónde ir. Es un ejemplo magnífico para mostrarnos que un pueblo, una sociedad que no conoce sus raíces, que no conoce su pasado, que no tiene una identidad definida, que no tiene una rica identidad, evidentemente no sabe hacia dónde ir, no sabe hacia dónde dirigirse. Para aquellas personas que de alguna manera piensan que las ciencias humanas, las humanidades, no nos conducen a nada, decir, bueno, la arqueología, la poesía, la literatura, bueno, ¿para qué? En un mundo en el que domina el capital, en el que las ingenierías, no lo sé, te pueden dar mayor rédito, o trabajar en un banco, o trabajar con aspectos de la economía, etc. Yo pongo un triste ejemplo que me conmovió profundamente. Un actor de Hollywood al que admiro muchísimo, que ha hecho unas películas maravillosas, Robert Williams. Lo tenía absolutamente todo, pero había algo en su alma, algo que no estaba fortalecido, algo que no estaba completo. Y a pesar de todas las riquezas y la fama que le rodeaban, ese vacío en su interior le llevó al suicidio. Y esto lo digo también a mis alumnos y a veces a mis colegas y a los padres de algunos alumnos que
tienen ciertos problemas que está bien mirar al futuro y pensar en la economía, por supuesto que sí, pero es mucho más importante mirar al interior y fortalecer el espíritu del ser humano, fortalecer el espíritu de sus propios hijos. Y la cultura es eso. La arqueología, el pasado, la tecnología, la literatura, las humanidades, el arte, la historia, son eso. Un fortalecimiento para el espíritu. Un espíritu fuerte no se quiebra, aunque no tenga el dinero necesario. Un espíritu débil, sí, porque no todo es movernos en una sociedad de consumo extremo, ¿no? Y ahí está mi respuesta sobre la utilidad de estudiar el pasado. Conocimientos, sabiduría, un legado importantísimo de nuestros pueblos, de nuestras culturas ancestrales y principalmente un fortalecimiento de nuestra identidad como pueblo, de nuestra identidad como individuos. No sé si escuchan el sonido de la quebrada del río. Las culturas guaraníes, no solo las culturas guaraníes, las culturas en general se asientan en lugares bañados, beneficiados por el agua. Sin el agua no hay vida. Sin el agua es muy difícil que se dé un asentamiento humano. Por lo tanto, tenemos en nuestras culturas el hábitat ribereño como un patrón importante de asentamiento. Estamos aquí caminando prácticamente paralelos a la quebrada. La quebrada la tenemos abajo, a varios metros de profundidad, y nosotros caminamos aquí en la parte más alta. Les contaba al inicio que vamos en busca de Itacaro, un lugar sagrado. En lengua guaraní quiere decir el lugar que te traga. Así que vamos a ver cuál es nuestro destino al final de esta caminata.